Vamos a ver las clases. Ya está conectada. Vamos a ver. Ya. Good evening, students. Good evening. Good evening. Okay, students, welcome to your English class. This is a new night, so I hope that everything is well with you. I don't understand why yesterday, if you have more time, you didn't allow the practicing. I could see that just 8 students allowed the practicing. What happened? Anyways, try to be faster. We have to take advantage of the time. So today we have a new topic. So I hope the quantifiers are going well with you. Remember that tomorrow we have a quiz, and please study the unit number 5 because the quiz is referring to the unit number 5. Okay. Remember, tomorrow you have a test, a quiz. So study, please. I don't want that nobody has 0. Everybody must have 10 points tomorrow, okay? We start. Today we have the simple present tense formation. Tenemos la formación del presente simple, simple present tense formation. When we talk about present, we talk about the actions that we do every day, the actions that we obligatory do every day. So for example, eat, we study, we work, we take a shower, we watch TV, we chat with friends on internet, a lot of things that we do every day, right? This is the simple present use. So today we are gonna focus on the formation of the simple present. Okay, when we talk about simple present, we have some points that are a little bit confusing because, for example, the simple present of the verb to be, you know the simple present of the verb to be, right? What is the conjugation of the verb to be in the simple present? Clever Almeida, the conjugation of the verb to be in the simple present. Clever Almeida. Present. The conjugation of the verb to be in the simple present. What is a conjugation? No? No. No, mister, okay. Alexander Uriña. Sí, buenas tardes. Hello, mister. Conjugation of the verb to be in the simple present. What is the conjugation of the verb to be? Acabo de hacer un sonido
Parecido a la primera conjugación del verbo to be. El I. I es el pronombre personal. I, ¿cuál es la conjugación? Verbo to be, chicos, vamos, eso ya lo han visto, lo vimos al comienzo. Lo vieron en el I am, you are. I am, you are. Muy bien, ¿qué más? He, she, it, is. Where. She, it is, muy bien. Thank you so much. Me devuelve la esperanza. Gracias. No sé si lo googleó o no, pero bueno, lo importante es que responden. Entonces, eso, chicos, la conjugación del verbo to be es am, is, are. Entonces, to be no tiene nada que ver, o sea, la forma be, be, la formación del be, miren que la conjugación es totalmente diferente. Am, is, are. Y un solo verbo tiene 3 conjugaciones. Entonces, eso se separa. Cuando estamos aprendiendo el presente simple, separamos el verbo to be porque el verbo to be es único, tiene su propia conjugación. Luego tenemos el otro grupo de verbos que vamos a tener que utilizar auxiliares. Vamos a tener que aplicar reglas para la formación afirmativa, auxiliares para la forma negativa y auxiliares para la forma interrogativa. Y tenemos otro grupo de verbos que son los modal verbs, que así mismo tienen una conjugación individual. Entonces, verbo to be, quisiera que por favor ya quede claro, siempre que le digan conjugación del verbo to be en el presente simple, am, is, are. Forma negativa, ¿cuál sería la forma negativa de am, is, are en presente? Aren't, are not. Muy bien, aren't, isn't, am not. Y la forma interrogativa, ustedes ya saben que pues el verbo se ubica en primer lugar, luego And viene I. am I, are you, is he, is she. Ok, entonces ahí queda ya el verbo to be. No lo vamos a mezclar con la siguiente explicación, con la explicación que vamos a tener en este momento. Así que quede claro, por favor, eso. So now we have the simple present tense formation. So in this moment, we are going to imagine all of you. I have 13 students in this meeting. We are going to imagine that we are Australian, okay? Clever, you are Australian. Alexander, you are Australian in this moment. Mariusi, you are Australian. Anderson, you are Australian. Tubai, you are Australian. Robert Zambrano, you are Australian. Josué, you are Australian. Hilda, Alfredo, María. Romy Barzola, you are Australian. Narcisa, you are Australian. Ok, María Fernanda. Todos aquí somos australianos en este momento, ¿sí? No hablamos español. Entonces, bueno, pues ya hemos tenido nuestras primeras clases de español porque queremos ir a pasear a América Latina y queremos aprender el español, ¿no? Entonces, viene el profesor y nos ha enseñado ya cómo conjugar los verbos en español en el presente, ¿sí? Porque tenemos varias conjugaciones de verbos, presente, pasado y futuro. Pero en este momento, bueno, el profesor en estos días nos ha estado enseñando el presente simple y ya sabemos conjugar un verbo en español en presente simple, ¿sí? Vamos a tomar como ejemplo el verbo comer, ¿sí? El verbo comer. Romy Barzola. Romy. Yes. Imagine that you are Australian. You need to conjugate the verb comer in Spanish. Conjugue el verbo comer en español. Yo como, tú comes, él come, ella come, nosotros comemos, ellos comen. Perfecto. Usted, viéndolo desde su punto de vista, a diferencia del inglés, por ejemplo, en inglés es el verbo eat. Y yo utilizo eat para todas las personas. I eat, you eat, he, she, it eats. Para todos es eat. En su percepción, ¿qué es lo más difícil a usted como una persona que solo habla inglés? ¿Qué fue lo más difícil de aprenderse de esas conjugaciones?
¿Qué es lo más difícil que se le hizo, que se le pudo haber hecho en aprender esas conjugaciones? Que cambian las palabras al momento de conjugar. ¿Se cambia la palabra o las terminaciones? La terminación. Muy bien, la terminación. Entonces, miren, es más fácil, para mí, en mi percepción, es más fácil aprender el inglés que el español, porque el español tiene muchas terminaciones según el pronombre personal, y en inglés no, en inglés utilizamos el mismo verbo para todos, a excepción de la tercera persona, pues que vamos a agregar la S, es lo que vamos a ver en este momento. Simple present tense formation, okay. Okay, here we have some verbs which we have to analyze. In this case, I will start asking to you the translation of those verbs, okay? Pay attention, everybody must need alert. Por favor, todo el mundo tiene que estar ya con la mano al lado del micrófono para que lo active cuando yo le pregunte sobre la traducción de cada uno de los verbos, ¿sí? Mariuxi, play, what is the meaning of the verb play in Spanish? Jugar. Jugar, thank you. Anderson, watch. Ver. Okay, María Fernanda, sit. María Fernanda, sit. Tommy Barzola, sit. Sit. El verbo sentarse, ¿ok? Sentarse, mister. Sentarse, ¿ok? Clever Almeida, work. ¿Cuál le escuché? Work. Clever Almeida, work. Dubai Dylan, work. Dubai Dylan, work. Palabra. Work, work. Estamos viendo verbos. Palabras words terminen de. Work, trabajar. Robert Zambrano, run. Correr. Correr, ok, thank you. Correr. Correr, thank you. Alfredo Merizalde, swim. Alfredo Merizalde, swim. Narcisa González, swim. Nadar. Thank you, nadar. Alexander Uriña, write. Escribir. Escribir, ok, thank you. Vuelvo al comienzo. Mariuxi Chacón, draw. Dibujar. Thank you, dibujar. Hilda, smile. Sonreír. Sonreír, thank you. Anderson, drink. Beber. Beber, thank you. Josué, clean. Josué, clean. ¿Cuál? Clean. Clean, el último que está en las puertas. No alcanzo a ver. Clean, C-L-E-A-N. Limpio. Limpiar, limpiar. Alfredo Merizalde, eat. Alfredo Merizalde. Alexander Uriña. Alexander Uriña. Sí. Cook. Sí, dígame. Cook. Cocinar.
Cocinar, no. Cocinar, chef. Cocinar, como verbo cocinar. Estamos viendo verbos ahorita, nada más. Ok, luego tenemos el verbo read, que es el verbo leer, y walk, que es el verbo caminar. Entonces, miren, algunos verbos que tenemos que aprenderlos. Entonces, a la hora de conjugarse, pues no hay cambios, tal y como en el español, pues que agregamos según la persona. Según el pronombre, agregamos una terminación. Por ejemplo, yo juego, tú juegas, él, ella juega. Entonces, para una persona que quiere aprender español, francés, italiano, portugués, ¿qué otro idioma? Bueno, esos idiomas pues tienen terminaciones al final de cada palabra, al final de cada conjugación. Pero el inglés no, el inglés, veamos, tenemos I, we, you, and they, work. Mira, utilizo el mismo verbo, la misma forma, la misma estructura, work. Pero vamos a tener una pequeña irregularidad con la tercera persona. ¿Quién es la tercera persona? ¿Quién es la tercera persona? He, she, and it. He, she, and it. Ellos son la tercera persona. He, she, and it. ¿Qué sucede con he, she, and it? Vamos a aumentar la S cuando queramos conjugar el verbo en presente simple. He works, she works, it works. Vamos a agregar una S siempre que querramos hablar en presente simple utilizando pues estos pronombres. He, she, and it works. Con la tercera persona se aumenta una S. Okay, aquí tenemos un ejemplo. Grumpy cat smiles when you put S after he, she, and it. Yes, he does. Grumpy cat has a fun. Entonces el gato está aburrido ahí. Everybody lies, nobody dies, somebody cries. Miren cómo se aumenta la S al final de los verbos. Tenemos aquí otro ejemplo. I, you, we, and they. Entonces, I, como nos enseñaron en la escuelita, pues es la primera persona del singular. You viene a ser la segunda persona del singular. He, she, and it viene a ser la tercera persona del singular, que es donde pues tenemos que agregar la letra S. Y luego pues tenemos a we, you, and they, que son las personas del plural, primera, segunda y tercera. I, you, we, and they speak. I, you, we, and they have. Entonces el verbo speak, what is the meaning of the verb speak? ¿Cuál es el significado del verbo speak? Hablar. Hablar, muy bien, hablar. Por ejemplo, ¿cómo yo diría, tú hablas francés? Tú hablas francés. Josué Alvarado, tú hablas francés en inglés. Josué Alvarado, Sí, dígame. tú hablas francés in English, please. You speaking French. ¿Por qué speaking? Si aquí el verbo es solamente llegamos hasta la K. Speak. You speak French. Muy bien. You speak Yes. French. Tú hablas francés. Nosotros hablamos español, Hilda. Nosotros hablamos español en inglés. ¿Me repite? Nosotros hablamos español en inglés. Hilda. Nosotros hablamos español. Sí, in English. We speak Spanish. Thank you. We speak Spanish. Hola. Muy bien. ¿Me escuchó? Sí, sí le escuché. We speak Spanish. Muy bien. Ahora tenemos el verbo have, que es el verbo tener, ¿no es cierto? Have, que es el verbo tener. Ellos tienen 5 hijos. Robert Zambrano. Ellos tienen 5 hijos en inglés. No, bro.
Ellos, Repítalo. ellos tienen 5 hijos. Se traductor, bota humo. Ellos tienen 5 hijos. Ellos tienen, ahí está el pronombre personal ellos en inglés. El verbo tener es el verbo have. Robert, se me fue. Alfredo Merizalde. Alfredo Merizalde. Ok, seguimos. Mister, me gustaría que repita otra vez para entender un poco mejor. Perdón. Me gustaría que repita otra vez para entenderle porque me estoy haciendo bola, no comprendo ahorita sobre lo que están hablando sobre el... Ok, Sí, eso, sí, que me explico otra vez que ya me hice bola y no, ya. estamos en esta parte viendo la conjugación de los verbos. The conjugation of the verbs using the Eso sí, ya, Okay, as you could see, ya, we add the letter S to in the third person. Okay, then eso sí lo entendí. entonces aquí simplemente estamos formando frases. Estaba pidiendo que formáramos frases. Pero bueno, Ya, lo que están ahí lo que está presentado en la diapositiva sobre el I, you, we, they. are you with a speak, are you with a have. Entonces ahora Ya. Sí, porque vamos con he, she speaks, donde aumentamos la letra S. Y el verbo have, pues como es irregular, se convierte en cuando has. se habla en tercera persona. Sí, tercera persona aumentamos S y el verbo have pues se recorta la B y la E, aumentamos la S. Okay. Now we continue with the same verbs. It's in the same verbs. Now we are going to become this sentence in negative form. For making the negative form, we're going to use the auxiliary do not in the contraction don't, or does not or doesn't contraction. For I, we, you, and they, we're going to use don't. For he, she, and it, we're going to use doesn't. Doesn't. Okay? And as you can see, the rule of the letter S disappear. In the negative form, we will not use the letter S. It will disappear that rule. So now we have I don't work, yo no trabajo, we don't work, nosotros no trabajamos. You don't work, tú no trabajas. They don't work, ellos no trabajan. He doesn't work, él no trabaja. She doesn't work, ella no trabaja. ¿Ok? A diferencia de la conjugación del verbo to be, pues que en el verbo to be solamente aumentábamos la palabra not. I am not. You are not. Pero en estos otros verbos vamos a utilizar el auxiliar do not o don't, que es la contracción, es lo mismo. Don't or doesn't. ¿Ok? Esta es la forma negativa para cualquier verbo. Y recuerden que en la tercera persona aumentábamos la letra S, en la forma negativa va a desaparecer el uso de las S. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo el verbo write, que es el verbo escribir, dígame. No, es que le iba a decir que yo le iba a preguntar por qué no se iba, porque ya no se pone la S ya cuando es
he, she, it, cuando tercera persona. En la forma afirmativa sí usamos la Por eso, S. en vez de la Bueno, va a haber más terminaciones que vamos a ver en la siguiente diapositiva, cómo, cuándo podemos aumentar. Tenemos ahora el verbo write, por ejemplo, voy a utilizar el verbo write, que es el verbo escribir, y yo quiero decir, nosotros no escribimos una carta, we don't write a letter, we don't write letters. Ella no lee libros, she doesn't read books. Okay. Veamos los otros ejemplos. I, you, we, and they, que es la primera clasificación separada de he, she, it. I, you, we, and they don't speak, y el verbo have regresa a su forma natural, don't have. He, she, it doesn't speak, doesn't have. Volvió a su forma natural. For questions, vamos ahora viendo la forma interrogativa. Do I work? Do we work? Do you work? Do they work? Vamos a utilizar así mismo auxiliares. Do, el auxiliar do y el auxiliar does. Do para I, we, you, and they. Y does para la tercera persona he, she, it. Para formular preguntas en inglés. Entonces, estos auxiliares no significan nada, no tienen traducción. Pero es obligatorio utilizarlos para formular preguntas. Por ejemplo, ¿te gusta el chocolate? Ningún así no. ¿Te gusta el chocolate? Do you like chocolate? Ella trabaja con tu hermano. Does she work with your brother? Entonces, no tiene traducción, pero los utilizamos. Examples we have here. Do I, do you, do we, do they? Do I speak? Do you speak? Do we have? Do they have? Etc. Does he speak? Does she speak? Does it speak? Does he have? Does she have? Does it have? Ok, veamos chicos las terminaciones. ¿Cuándo agrego S? ¿Cuándo agrego ES? ¿Cuándo agrego IES? ¿Cuándo agrego S a la Y? ¿Cuándo agrego ES a la O? Entonces, la regla general es de aumentar la letra S cuando conjugo la tercera persona, los verbos. Pero si el verbo termina en S, che, doble S o X, así como pueden ver aquí, finish, watch, kiss, catches, confess, mix, como por las terminaciones, ahora estoy obligado a agregar la ES, ya no solo la S. ES. Cuando el verbo termina en Y, precedido de una consonante, como pueden ver aquí, cry, study, fly, imply, entonces la Y termina en Y precedido de una consonante, la consonante R en este caso, puede ser cualquier consonante. Si termina en Y precedido de consonante, ahora esa Y la convierto en I latina y aumento la ES. ¿Qué sucede cuando termina en Y precedido de vocal? Ahí sigue la regla general de solo aumentar la letra S, ¿sí? Y los verbos que terminan en O, vamos a aumentar la ES en la tercera persona, ¿sí? La ES en la tercera persona. Recuerden, esto solo sucede en la tercera persona. Esto solo sucede en la tercera persona, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero decir, voy a trabajar con los jóvenes Robert, Alfredo y Narcisa. Robert, Alfredo y Narcisa. ¿Sí están aquí los tres? Robert, Alfredo y Narcisa. Presente. Ok. Robert, si tú quieres decir que ella besa delicioso, ¿cómo lo harías? ¿Cómo lo dirías? Ella besa delicioso. ¿Cuál es el verbo besar aquí? Es el verbo kiss. Kiss es besar. Ella besa delicioso. ¿Cómo lo dirías, Robert? Robert. Vamos, Robert. Sería she kisses. She kisses.
delicious. Muy bien. She kisses delicious. Ella besa delicioso. Ahora, Alfredo, vas a negarlo. Ella no besa delicioso. Alfredo, vamos. Recuerde que en la negativa, ahora en la negación va a desaparecer la ES. Ya vuelve el verbo a su forma natural, pero tienes que utilizar un auxiliar. ¿Cuál era ese auxiliar? Dos. Don't. Para la tercera persona teníamos otro auxiliar. El auxiliar. Does not. Doesn't. Pronuncia, doesn't. La contracción. Entonces, vamos. Doesn't. She doesn't not delicious. She does not o she doesn't. Mira, si vas a separar el not, entonces es she does not. Pero la contracción, she doesn't. ¿Cuál vas a utilizar? ¿Does not o doesn't? Doesn't. Ya, she doesn't. She doesn't. Ya, ok, she doesn't. Complete. Kissing. She doesn't kiss. Kissing delicious. She doesn't kiss. Kiss delicious. She doesn't kiss delicious, ok. Ella no besa delicioso. Muy bien, entonces recuerden chicos, en la forma negativa desaparece las reglas de la S, ES y ES. Ahora queremos hacer la forma negativa. Hilda, ¿puede usted hacer la forma negativa? ¿Besa a ella delicioso? No sé si es mi internet o su internet, pero lo escucho entrecortado. Yo sí le escucho bien. A ver, ¿puede usted decir la frase, preguntar, ¿besa a ella delicioso? No me escucha aún, Miss. Lo voy a escribir. A ver, ¿me repite? Sí, mejor escríbamelo. Besa ella delicioso. Primero que nada, piensen en el auxiliar que tiene que utilizar. ¿Se acuerda que utilizamos un auxiliar al comienzo de la oración? ¿Cuál es el auxiliar? ¿Do o das? El do, your das. Das, ok. Das. Luego viene el pronombre personal. Sí. Does she, el verbo. Kisses. Does she kiss? Kisses. Kiss. Delicious. Ok, muy bien, muy bien. Pero recuerden que como es interrogación, pues ya no utilizo la regla de ES. Does she kiss delicious? Does she kiss delicious? Entonces así quedaría, sin ES, ¿sí? ¿Entendido, chicos? Vamos a salir de aquí, vamos a practicar. Les voy a dar más ejemplos, perdón. Les voy a dar más ejemplos y vamos a practicar. Nueva diapositiva, aquí vamos a hacer, ¿ok? Entonces, si yo tengo I like to eat vegetables. Tengo la forma afirmativa, ¿cierto?
Ahora vamos a hacerlo en forma negativa. ¿Cómo sería la forma negativa? I do not, o la contracción, ya depende de su gusto, pues. Lo formal, en un sentido formal, se utiliza mucho el do not. Pero ya algo más informal, pues don't. Especialmente en la forma hablada. I don't like to eat vegetables. ¿Ok? Esa sería la forma negativa. Ahora la forma interrogativa, chicos. Do you like to eat vegetables? Do you like to eat vegetables? Entonces su respuesta va a ser yes, I do. Si es negativa, no, I don't. ¿Sí? Vamos con otro ejemplo. Afirmativo. Robert thinks in the shower. Robert thinks in the shower. Entonces, Robert canta en la ducha. Forma negativa. Robert doesn't think in the shower. Entonces, utilice la contracción, pero si no quiere utilizar contracción, para que no se vayan a confundir, escribo does not. Recuerden que ya es opcional de cómo usted quiera hacerlo, ¿sí? Robert doesn't sing in the shower. Robert no canta en la ducha. ¿Sí ven que ya la S desapareció en la forma negativa? ¿Sí? Forma interrogativa, ¿cómo sería? ¿Qué auxiliar utilizo en este caso? Does. Does, muy bien. Does Robert. Das. Muy bien. Does Robert sing in the shower? Y signo de interrogación que es muy importante. Entonces, miren, aquí tenemos la regla de la negación. Aquí tenemos la regla de la interrogación, el auxiliar que utilizo. Acá en Robert tengo la regla de S. Acá tengo la regla de negación. Y que desapareció ya la S. Y acá tengo pues la regla de interrogación que también utilizo el auxiliar para formular preguntas en interrogativo, ¿sí? Vamos con otro ejemplo y luego ustedes van a comenzar a trabajar solitos, ¿ya? Tenemos Hilda speak 4 languages. Tenemos que Hilda habla 4 idiomas. Speaks 4 languages. Forma negativa, Hilda doesn't speak 4 languages. Forma interrogativa, does Hilda speak 4 languages? ¿Sí? ¿Problemas o no? ¿Problemas, confusiones? ¿Queda claro? ¿Está claro, jóvenes? Bueno, lo van a... Una pregunta, Dígame. yo, una cosa que me hizo igual ahorita. Aquí a Robert le puso a Dashen y acá es al revés. En vez de poner el nombre, puso primero, después el último. Déjame ver que estoy mal, no sé si estoy mal, déjame ver un ratito. Doesn't. Dashen. Ah, no, es que me confundí, es que ahorita me acordé que dijo, si yo quiero, puedo poner dos knock o Dashen. Ya comprendí esa Ajá. parte. Y si usted quiere utilizar el does not o si quiere utilizar el doesn't.